Oye, ¿qué experiencia en concreto te recuerdas del tema de terapia intensiva que te haya marcado mucho? Definitivamente iba en el COVID. El COVID creo que fue a quienes estuvimos en primera línea algo que nos impactó, ¿no? Algo que jamás te imaginaste que sucedería, ¿no? Cuando es el COVID, yo ya tenía pues casi 15 años de experiencia profesional, ¿no? Asistencial completamente, ¿no? El, ese, en ese tiempo de la pandemia no se abre la parte académica, todo se pasa al escenario virtual, pero yo tenía un área asistencial y era intensivista. Entonces, pues de ahí, donde actualmente laboro, pues nos llegó de todo, de todo. Recuerdo muy bien el paciente, muchos le llaman paciente cero, ¿no? Yo le diré el paciente uno que llegó al hospital de especialidades y sabías que estaba en el cubículo, era un pasillo largo, él estaba en el primer cubículo, viéndolo desde atrás, y pensabas, ¿no? Híjole, ¿cómo va a ser cómo va a ser ese paciente, ¿no? Tú ya te imaginabas al virus, ¿no? Pues, así, ¿no? Hasta con garras, ¿no? Y lo que quieras. Entonces eso te impactó mucho, ¿no? El ver al paciente, pues ya con un apoyo mecánico ventilatorio, ese miedo, Iván, porque fue miedo de, pues no podías tocar la superficie porque pensabas que el virus iba a estar Claro. ahí. Entonces, digo, a veces el desconocimiento pues genera miedo y eso es lo que creo que a muchos nos pasó, ¿no? Así tuvieras el grado de especialidad, tuvieras la formación que tuvieras, el enfrentarte a algo desconocido siempre impacta y siempre da miedo. Entonces, el COVID para mí marcó mi vida profesional, pues definitivamente, ¿no? No voy a meterme en el contexto que se daban en las noticias con lo que uno vivía. Cada quien tiene su propia experiencia de vida Ujú. del COVID, pero de que las cosas fueron muy ciertas y fueron peores, yo creo que en lo personal así se percibieron, ¿no? Entonces, ¿eso por qué impacta tanto, Iván? Porque uno, ibas al trabajo con miedo, ibas al trabajo con el miedo de que te ibas a infectar, que ibas a portar el virus, te ibas a enfermar, pero ibas a enfermar a tus seres queridos, ¿no? Entonces muchos nos tuvimos que aislar de la familia, muchos tuvimos que vivir en su momento solos. El llegar y yo recuerdo que agarraba mi uniforme, pues te bañabas en la institución, desechabas el uniforme que tenías, pero el que portabas, tenía una caja de plástico, ¿no? La metía, le echaba pino, ¿no? Y llegaba, le echaba otra charola con jabón, ¿no? Y así, ¿no? Todos esos filtros. Y así se vivió mucho tiempo, ¿no? La primera ola no impactó, la segunda fue para lo personal la que pues tuvo un detonante, ¿no? Muy, muy fuerte. Entonces, la parte emocional que tú tienes la ves debilitada, ¿no? Te das cuenta de que pues no eres tan fuerte como lo pensaba, como dice la canción, ¿no? Tus compañeros también, Iván, o sea, los ves quebrantados, quebrados del miedo, de esas emociones encontradas. Y tú, pues, tratas de apoyarlos, ¿no? Pero a veces dices, chin, creo que soy peor que él, ¿no? Pero bueno, ahí hicimos un equipo de trabajo muy bonito, porque a final de cuentas todos participamos, éramos partícipes del mismo dolor, ¿no? Por llamarlo así. Todos teníamos las emociones encontradas, pero nunca nos dejamos, siempre como en las primarias, ¿no? Nos tomamos de la mano y íbamos todos, ¿no? Ahí íbamos todos. Entonces, los resultados fueron buenos, afortunadamente. Nos tocaba el paciente crítico de COVID, digamos, ya lo más complicado del COVID, donde pronábamos, opinábamos, empezábamos a ver deterioros muy, muy marcados, veíamos cómo el paciente empezaba con edema, a lesionarse la piel, muchos que no alcanzaban o en el proceso fallecían y demás. La cama no se limpiaba y de repente ya estaba otro paciente, ¿no? O sea, habría capítulos y capítulos y capítulos, iban de cada experiencia que cada uno vivimos en el COVID. Entonces, para mí eso fue impactante. Creo que en algún momento dado nos tocó emocionalmente a todos. Nos dio mucha sensibilidad, ¿no? Ujú. De cómo el proceso de la vida se puede acabar tan rápido y de esa manera, ¿no? Nos hizo sensibilizarnos de que si no somos unidos, pues nos debilitamos, ¿no? Claro. Entonces, bien dicen, la unión hace la fuerza, ¿no? Para lo que sea, si es para bien o para mal, ¿no? Lamentablemente en la enfermería, si lo vemos para bien, podemos ganar mucho, pero si lo vemos para mal, puede impactar. Entonces, pues a veces es como si dices, veo a mis compañeros, ¿no? Y ya no hablamos que tanto de eso, Iván. Porque ahorita que tú lo mencionas y te lo platico, pues queda ese hilo de sensibilidad. Dices, ay, mira, me acuerdo de esto, me acuerdo de aquello, ¿no? Entonces, para mí fue lo más impactante, Ok. definitivamente.
La verdad es que sí, el tema del COVID, creo que a todos, digo, Nos si afecta. a los que no estábamos en un hospital, yo he de reconocer, siempre lo he dicho, yo estaba en una situación muy privilegiada. Ujú. Yo estaba en este trabajo que te decía, donde yo me encargaba más del tema de mercadotecnia en una empresa. Y yo tuve la fortuna de trabajar desde mi casa, pero sí me daba una angustia a mis compañeros y mis amigos. Yo me acuerdo que hice mandé mensajes a mis compañeros y les decía como, güey, yo sé que la cosa va a estar, porque aparte yo me dejaba llevar por las estadísticas y lo que pasaba en la Sí, tele, claro. ¿no? Que muchos me cuentan que era solamente una pequeña parte de lo que se vivía. Realmente estar ahí en vivo era mucho más difícil. Entonces yo estaba muy alerta de ellos. Sí tuve en algún momento este síndrome del superhéroe que yo decía, voy a ir a ser voluntario a un hospital. ¿Sabes cuándo dejé de hacerlo? Porque aparte tenía algunas amistades que pues ahí atendieron y estaba como toda la Sí, sí, parte sí. de investigación, ¿no? Del COVID. El momento en el que yo dije, creo que no es buena idea, cuando empecé a ver que había falta de recursos materiales en la parte pública y que muchos hospitales no contaban como con todo el equipo que se requería y que estaba realmente en riesgo, ahí es donde dije, creo que Mejor no. mejor no, mejor los apoyo acá desde donde pueda. Pero sí, yo lo viví obviamente ahí se desató mi ansiedad, ¿no? Que yo no conocía. Tal vez la depresión un poco, que después me di cuenta que no. Pero ahí yo conocí realmente lo que era la ansiedad después de estar encerrado, después de tener como esta alerta todo el tiempo de que estabas próximo a contagiarte y probablemente a morirte, era muy complicado. No me quiero ni imaginar cómo lo vivían ustedes y todo lo que tenían que hacer y el equipo que tenían que hacer y los casos que veían con pacientes. ¿Tú te acuerdas de algún caso con algún paciente que te haya marcado en el COVID? Fíjate, Iván, que hay uno en particular, ¿no? Pues tú con el traje, el equipo de protección personal, a veces se te empañaba, veías y demás. Pero me acuerdo mucho de a lo lejos, ¿no? Era un pasillo enorme. O sea, me acuerdo de un grito, ¿no? Ok. No sé ni qué nombre nombraron, ¿no? En ese momento. Un paciente en el bote de la basura, Iván. Sentado, con esa desesperación, esa insuficiencia, ¿no? De no poder respirar, ¿no? Ya no lo pasamos a la cama, cayó en paro, ya no pudimos hacer nada, porque teníamos pacientes con el apoyo mecánico ventilatorio, con sedación, relajación, neuromuscular y demás, pero pacientes que tenían puntas nasales de alto flujo o pacientes que tenían la propia mascarilla y demás, pero pues era tanto el número de pacientes que pues estabas en un cubículo, le ayudabas al compañero en el otro porque manos nos hacían falta, ¿no? Y luego con el equipo, pues era muy complicado, ¿no? Hay quienes tenían periodos de ansiedad, ¿no? No podían respirar, ¿no? Propiamente mis compañeros y demás. Pero ese en particular, ¿no? Está sentado. Se bajó de la cama, se desconectó el acceso vascular y ahí quedó. O sea, tengo la imagen, ¿no? Tengo la imagen ahorita Claro. que lo mencionas. Lo pasamos a la cama y ya sin, pues se te movía la careta y nada más dices, reaccionas, ¿no? A final de cuentas, ya no pudimos hacer nada. Se trató de intubar y demás. Y ya no. No. Entonces dices, mira cómo, o sea, caray, ¿a qué me estoy enfrentando, no? Esto es una pesadilla, ¿no? En el otro hospital, te digo que estaba en la parte educativa, ahí me toca ¿En ver, el COVID estabas todavía en los dos hospitales? sí, No, qué friega. sí, estaba en los dos, pero afortunadamente en uno estaba en la parte académica, entonces Claro. no tenía como ese contacto, ¿no? Pero salía jodidísimo estaba en velada, salía jodidísimo de la velada y me iba al otro hospital desgastado, devastado, Iván. Y pues llegas al hospital y de repente ves un contenedor, una caja de tráiler que es un refrigerador para ir, metiendo los cadáveres, porque ya no Ujú. cabían en patología, ¿no? Entonces dices, caray, lo veo de este lado, lo veo de aquello, pues te vuelves loco, ¿no? Ese control emocional que debes de tener. eh, Muchos requerimos, o tuvimos que acudir, ¿no? A ayuda de psicólogos, que nos ayudaran a contener, ¿no? Ese cúmulo de emociones, ¿no? Quienes no lo hicieron, híjole, ojalá y en su momento, pues recapitulen esa parte, ¿no? Porque el descontrol emocional que tú tienes en esos momentos, pues cada quien lo vive distinto, ¿no? Pero yo creo que la persona con más experiencia del mundo en el área crítica y además el haber estado en línea directa en esa pandemia, pues se Sí, quiebra claro. definitivamente, ¿no? Entonces, y de ahí muchas historias más. Nos tocó dar RCP, un paciente que movimos, a final de cuentas, pues va a finalizar el turno, pues tratas de cierta manera propio de los cuidados de enfermería, pues también
que haya una higiene, etcétera, ¿no? Movilizarlo también. Ujú. Movilizarlo. En la movilización, Iván, caí en paro, una paciente. Caí en paro, inmediatamente Checo, estábamos un compañero y yo, Checo, no hay pulso, no me importó, la careta se me voló y empiezo a dar reanimación, ¿no? Y ya después me cayó el 20 y dije, la madre, ¿no? O sea, Y yo, claro. o sea, todo lo que sabes que conlleva, ¿no? No tener el equipo de protección personal, dices, la madre, ¿no? Ahí duré toda una semana con pensar y pensar y pensar, entonces, afortunadamente, pues bueno, no pasó a más, pero híjole, pues vives con miedo todo ese momento, ¿no? Desde que entras al hospital, estás en toda tu jornada, porque nosotros estábamos aproximadamente 10 horas dentro del COVID, o sea, no relevábamos como en algunos hospitales lo hacían, sino tú estabas toda la velada ahí, pues trabajo, no nos dábamos abasto, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, pues esas fotos tan impactantes, no sé si viste que tenían la cara marcada y demás, completamente una realidad, ¿no? Y pues así se vivieron tantas historias que te contaría de veras.